Conexión Rock Radio conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Enter the official German chart again on place 41. That is a very big success for a band like Anchor. Sus orígenes. I want original, authentic reunion. Momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas tardes, las tengan todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es un nuevo programa dentro de nuestra sección de entrevistas internacionales para este día viernes 9 de agosto del año 2019. Un gusto que nos estén escuchando ya completamente en vivo y por supuesto, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras entrevistas internacionales. Les saluda Johnny González y hoy en esta oportunidad vamos a tener una propuesta muy interesante de rock que nos inyecta aire fresco y que buscan ya posicionarse dentro de lo que es la escena tanto nacional como internacional, precisamente desde su natal Nottingham, que es precisamente en Reino Unido. Blitz es la banda que hoy vamos a tener en entrevista y que vamos a estar aquí conversando con algunos de sus integrantes ya completamente en vivo. En este caso nuestros invitados Kevin Simpson y por supuesto Stuart Corden, que nos están acompañando ya en estos momentos. Kevin, Stuart, Johnny González from Conexión Rock Radio from Honduras, Centroamérica sends a greeting for you both. It's a great honor to have you in this special interview for all the people who hear us in Central Latin America and another continents who want to know history, music and upcoming news for a great band like Blitz. Having this year for the fans. Welcome. Hello there. Hello. Kevin, Stuart, this special interview will be in English with quick translation in Spanish for the people here in Latin America. Are you ready for the questions? Yes, we are. Okay, thank you very much, guys. Start the interview this day. We want to know about the huge reception that critics and fans has given to the band's debut album called Welcome to the Rock Show. How do you feel in take an important step in your career as a band? The question go first, Kevin, and then Stuart. Can you just repeat that simple for me, please? I can't quite hear that. Are you asking us about recording the first album? Mm-hmm. Welcome to the Rock Show. Yeah. Yes. How did we go recording that album, Kev? How did it all happen? What is the Blitz story? What it is the band started in 2015. Me and Stuart started the band. Matt, the drummer, joined us a couple of months later. We'd already written quite a few songs. We got together, rehearsed a bit, did a few gigs, and then we started recording the album in 2017. We connected on a level where we wanted to do something really big and classic like Queen and Metallica and Kiss. Big choruses and a big anthems and songs that everybody can really get behind and sing. Relate to, yeah. Songs about life and love and rock and roll. That's what we wanted to do. We wanted to do something that was really kind of up in a rock way, you know. It's not sometimes in rock being positive and being up. It's not a big thing now, but we wanted to bring that back. We wanted to bring that back to rock and roll. Todo este esfuerzo, según los que nos comentan ellos, todo esto se viene remontando desde 2015, cuando pues el proyecto lo estaba empezando precisamente Kevin y de repente pues se les unió Matt Davis, que más adelante pues vamos a estar ahí comentando sobre él. Pues precisamente la banda es una pieza de tres, se han dado a conocer en muchas presentaciones, han tenido bastantes experiencias muy interesantes en esta carrera ascendiente. Y que precisamente todo este esfuerzo ha conllevado a lo que es la composición de algunas canciones que serían su carta de presentación y lo que más adelante sería su álbum debut. Dicen que ellos se han sentido muy orgullosos de todo lo que han hecho y que buscan proyectar en base a su propuesta y en base a sus influencias, conquistar nuevas audiencias. Así que
Ese es el paso que están dando ellos y que se han sentido más que satisfechos en todo lo que se ha logrado con lo que es el contexto musical que Blitz está presentando desde Reino Unido y que ahora pues está presentando aquí en nuestra audiencia, para nuestra audiencia aquí en Latinoamérica en Conexión Rock Radio. Así que muchísimas gracias. Por ahí vamos a estar hablando de algunas cuestiones muy interesantes que ustedes quieren saber y que ustedes quieran preguntarle aquí a la banda. Así que nosotros minuto a minuto vamos a estar aquí al pendientes de todos ustedes. Vamos a continuar entonces con el programa de esta tarde y por supuesto la siguiente pregunta va para Kevin. The next question goes for you, Kevin. What reactions have the fans of the band around the world with the singles that the band released from this debut album? Like example, Roxy the Nice, Miss America, 1 in 1 million, like example. What comments have from the fans towards the singles of the band? We've got, in terms of feedback from the fans, is that what you mean? Mm-hmm. Their comments? Mm-hmm. Yeah, very positive. I think with Blitz, it's a live experience. You know, if you come to see the band live, I feel like you get a little bit more interaction with the crowd because we get the crowd involved. And I think our songs are quite to the point. People can understand the language of rock and roll and they sing back to us. And I think they understand it. So the feedback is very positive on the gigs we've played so far. So yeah, very good. Dice él aquí en la respuesta que él nos está dando acerca de lo que es estos sencillos que la banda se ha estado dando a conocer. Bueno, por ejemplo, aquí le voy a dejar con este tema, que es uno de los sencillos que está teniendo bastante difusión precisamente en sus redes sociales. Este tema que estamos sonando de fondo es Miss America y que por ahí vamos a estar compartiendo el video en las diferentes redes sociales en nuestro reporte de entrevista ya desde nuestra web. Le hemos preguntado cuáles han sido las reacciones que los fans le han dado a la banda y los comentarios en las diferentes redes sociales. Dice que para hacer una reacción inicial ha sido bastante positiva. Que ellos han estado presentando su interesante propuesta de rock and roll hacia un público que busca una bocanada de aire fresco en la música de la banda. Así que ellos se han sentido felices y que están esperando brindar algunas sorpresas próximamente ya con el lanzamiento de este álbum y que van a tener mucho de qué disfrutar tanto en las presentaciones como en los lanzamientos de nuevos singles que se puedan dar en lo que queda de la promoción de este trabajo discográfico de Blitz que estamos presentando acá en Conexión Rock Radio. Así que muchísimas gracias, que tenemos aquí algunas sintonías que nos están dando en esta oportunidad. We have some greeting for you in this live interview, guys. For many people who listen to us in this special interview, in this special program. Like example, Gabriela Salazar from Bogotá, Colombia. She's now listening to this live interview and says, greeting from Bogotá, Colombia. You have already a new fan towards the music of the band. Very interesting proposal. Keep make good music. You had a new fan for the music. Cheers from Bogotá, Colombia. Thank you very much. Thank you. Bueno, ya escuchaste por aquí, Gabriela. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Así que si quieren hacer preguntas o comentarios, aquí nosotros tenemos canal abierto para que podamos hacer pues interacción como lo estamos haciendo en este día con nuestros amigos de Blitz. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. The next question, in this case for Stuart. In your own words, how you could define this debut album? It's conceptual. We have different stories around the tracks in this debut album. The next album we're working on at the moment, we're writing and we're doing demos. The first album, Welcome to the Rock Show, really we were finding our sound. We knew what we wanted to do. We felt we got to bring that sound together. So in the first album, we kind of were finding our feet of who we were and what we wanted to be. The new album will have elements of the first, and we are
spreading our wings a little bit as well. We're doing things that are a little bit different on the second one. But it's still going to sound like Blitz. It's still going to have, still going to use the same artist. The guy who did the artwork, called Richie Adam Reynolds. And if you get the album, there's a great booklet inside, and it's got all the lyrics. And Richie, the artist, does all our artwork, and he kind of brings the Blitz look together. He brings the look together. So what we want to do with the next album is make it bigger, and we want it to get it out to more people, and we want more people to jump on board on the Blitz wagon, and we want people to get out and have a good time. When you go to a venue and you have a few beers maybe, and you stand at the bar and you want to just shout and sing, and we want to be a part of that. We want to be the band that you go and see. You get your friends, and you go and see, and you have a few beers, and you have just a great night of rock and roll. And that's really what Blitz is all about. What we're about is you, me, everybody. We all love rock music, and we want to be the band that brings people together, and we want to give that great show, and we want people singing and doing whatever they want to do and having a good time. That's what Blitz is. We took the name Blitz from a few places. The word Blitz there was a band in the UK many years ago called Sweet, and they had a song called Ballroom Blitz, and that song was all about getting out and partying, and that's where we took the name Blitz from Sweet, a kind of 70s rock band, but we're kind of we see ourselves as the new wave of British classic rock, of all classic rock. We want to bring it back. We really want to get back to people going to gigs and having a great time and partying, and meeting girls and maybe having a few drinks. But we just want people to enjoy the music and have a great time. That is what we're about. Just like the bands that we love, when we were growing up, like Queen and like Kiss and like Van Halen, like Metallica. All these bands had that great live feel, and they were just bands that when we were kids, we grew up listening to these things, to vinyl. The vinyl! Vinyl. The first Blitz album, we did a very limited run of the first CD. We did some very limited runs on vinyl. And we wanted to do that because when we were learning how to play guitar, put the needle on the record, and we would be listening, and we'd be learning and moving the needle along and learning a little bit more. And that's how we learned how to play when we were kids. That's how we learned how to play, and that started our love of rock and roll music, of rock music. We just want to bring that back. Oh, muy interesante. Voy a resumir esto para la gente que en estos momentos nos está escuchando. Por ahí le he preguntado rápidamente a Stuart que cómo podría definir este álbum en sus propias palabras, si es conceptual o si tenemos historias alrededor de los tracks. Hay algo que es muy interesante que nos está compartiendo él, y para empezar dice, no, este álbum no es conceptual, pero que sí trata de historias que están relacionadas con la forma diaria de vivir de un grupo de jóvenes y que están involucrados directamente a disfrutar de lo que es la música del rock and roll, que es la propuesta que está proyectando Blitz actualmente. Por ejemplo, ellos han nacido y han crecido pues escuchando bandas como Kiss, como Metallica, que hay mucho de qué ofrecer por parte de ellos en la cuestión de sus influencias musicales. Hay mucho contexto, hay muchas bandas que están por ahí influenciadas en su sonido
y que gracias a estas bandas pudieron obtener pues esta propuesta de identidad propia. Por ejemplo, dice que en el caso del disco de Welcome to the Rock Show, pues por ejemplo aparecen, pues ahí ellos nos han estado ofreciendo el vinilo, el CD, dice que el artwork, lo que es las fotos, las líricas, está muy bien preparado. Hay muchos detalles que van a ofrecer para el fan que esté degustando del disco y del CD en el aspecto visual. Que esto pues va a ser algo muy interesante que van a estar ofreciendo ellos. Y que en pocas palabras todo este contexto musical que Blitz está haciendo pues lo quieren ofrecer directamente como una propuesta de rock con aire fresco. Y que pues por ahí dice que el nombre Blitz pues salió de una de las canciones del grupo Sweet, que precisamente también es de allá de esas latitudes, y que por esa razón pues también como parte de sus influencias musicales pues decidieron pues ponerle así, Blitz, así en cierta manera. Así que pues por ahí, vaya, por ejemplo les voy a dar la lista para que la gente, para que tomen idea de qué influencias están hablando. Queen, Kiss, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, Van Halen, David Bowie y por supuesto Prince. Así pues, para que ustedes vayan tomando una idea de qué es lo que están ahí están presentando estos muchachos aquí en Conexión Rock Radio. Curiosamente me dice por aquí que el vinilo viene en edición limitada y que es muy interesante pues por ahí algunos detalles. Voy a consultarle aquí a Stuart y por supuesto a Kevin si nos pueden dar algunos detalles en relación con lo que es el vinilo y el CD. Stuart, Kevin, I have any difference between the vinyl or the CD? Perhaps the people can say perhaps the vinyl brings bonus track or the CD brings bonus track, or is the same song list in the both versions? Good question. The track listing on the album, the track listing on the album is different to the actual CD. Aha. The reason for that, because we did a very limited run, so that we only did about 100, and we used some demos on here. So this is really rare. You'll never get this. You'll never get Never get this. It's hard to print. I'm sorry, but that's very expensive to run. Yeah, the actual to print the album, quite expensive. So we did a limited run, and people who wanted it got in touch with us, and we did it. We will do it with the new album. If people want a copy with the new one, we'll do the same thing. We'll do a run. If people want one, we'll try and sort that out. But vinyl. Very interesting. That's what we would love. Yeah. Very interesting. Thank you very much. The next album to go to vinyl as well. Bueno, amigos, por si las dudas, si ustedes quieren coleccionar el vinilo o si quieren coleccionar el disco, les voy comentando aquí algunos detalles. El tracklist está cambiado, tanto en las diferentes versiones está cambiado, pero hay algunas variaciones dentro de lo que es estas dos versiones de Welcome to the Rock Show de Blitz que están ofreciendo y que dice que viene ahí una edición limitada, así que es por lo menos si ustedes quieren comprar el vinilo aquí en Latinoamérica son 100 copias, así que apresúrense y yo creo que va a valer por mucho la pena que puedan obtener este interesante trabajo discográfico, muy bien recomendado por cierto. Guys, do you have perhaps in the future can release the same album in this classical format for the people that loves cassettes? Yeah, cassette. Wait there. We are going to consider a run of cassette. Yeah. We are doing that. We're going to have a run. We're hoping to do cassette. Bueno. Yeah, vinyl, CD, and just digital download. But we do want to do the cassettes. Definitely. Yeah, we want to do all that. Curious. All of it. I think if you're a fan of
music. Those things are cool. Curiously, one listener from Honduras, my friend Héctor Ordóñez, sent greeting for you but in this special program and says, would be interesting that the band can release the CD, the vinyl, also in cassette. Perhaps the band can work, like example, via crowdfunding or Kickstarter. The band can work perhaps in this kind of platforms in the future. Kind of Kickstarter platforms, like that. Where we are at the moment, we the first album is out through City of Lights Records, who are in German. So that's who the first album is out from. And when we get to the second album, we are now talking about all these things. Now we're talking about vinyl, we're talking about cassettes. We're talking about, I mean, if I can, when you get the album, if you get the vinyl, what we did with this was, well, we did a limited run. You get a sticker, you get a signed sticker, in there. You get a card, another card in there which has got. The writing at the top says, "Welcome to the rock show" in Japanese for our Japanese audience as well. We get a lot of love from Japan as well. You get a lot of information about the band. We like the idea of the album including lots of extras for the people as well. So you get a signed sticker. You get the biography of the band, telling you all about us. Camisetas. We get T-shirts. Yeah. Very Kiss. Yeah, kind of. And we're not rich. Escuchen, amigos, muy interesante lo que nos comparten por aquí Kevin y Stuart en relación con lo que se puede hacer más adelante. Dice que posiblemente la banda pueda tener alguna oportunidad de que pueda trabajar, por ejemplo, con Kickstarter o con crowdfunding, por ejemplo, que puedan hacer algún lanzamiento de algún proyecto especial. Pero dice que pues en este caso dice que pues por ahora no tienen contemplado lanzar el cassette, pero posiblemente en algún momento pueda darse la sorpresa. Así que pues por ahí están a la expectativa. En relación con el vinilo, ellos nos están aquí compartiendo algunos detalles muy interesantes con todos ustedes. Para la gente que va a comprar el vinilo aquí en Latinoamérica, por ejemplo, traen stickers, trae por ejemplo una postal que pues por ahí si la quieren se la pueden autografiar. Por ahí viene también una pequeña revistita con el folleto del vinilo, pero en formato de Japón, que es en japonés. Así que pues por ahí, por cierto, la caricatura está basada pues curiosamente en dibujo japonés, que por ahí vamos a estar ahí comentando de ello, y que pues por ahí un oyente por ahí me está poniendo el oído a esta hora de la madrugada allá en Tokio, Japón, y que pues por ahí yo sé que él nos está escuchando, que le gusta escuchar de todo un poco. Así que no se preocupen, si quieren hacer, voy a hacer la pregunta por aquí a la gente que nos está escuchando, si quieren hacer algún pre-order o si por ejemplo la banda cuenta con alguna tienda en línea. Guys, for the people around Latin America and of course other continents who want to know or want to have the album in the version CD or the version vinyl, do you have online shop for requests for the fans around the world? Yes, if you go on to Bandcamp, and type in Bandcamp Blitz, Welcome to the Rock Show, it should come up there, or there's a link off the Facebook page, or just Google Blitz, Welcome to the Rock Show, Amazon, Apple Music, it's just type in Blitz, Welcome to the Rock Show, Google, it will bring it all up. Bueno, ustedes ya... Bandcamp. Ok, en Bandcamp, ya escucharon amigos, en Bandcamp está disponible la tienda de la banda para que ustedes puedan comprar el CD, pueden comprar también el vinilo
y camisetas que están disponibles por ahí para la gente que quiera hacerlo. También está disponible en Amazon y por supuesto en otras plataformas que la banda está autorizando para que puedan hacer la compra directa de su merchandising sin ningún problema a cualquier parte del mundo. Así que pues por ahí en nuestro reporte vamos a estar aquí compartiendo lo que es los enlaces correspondientes. Bueno, vamos a continuar aquí con todos ustedes y por supuesto voy a dejar que los fans estén pronunciando. We had a lot of greeting for you guys, for the people, coast to coast. In this case, I have a special greeting for one listener in Tokyo, Japan. Hajime Hanai, he's now listening in the early morning, 4:36 a.m. now currently in Tokyo, Japan, and says, "Good morning from Japan, guys. I want to make a pre-order for the vinyl and CD. Congratulations, you deserve the best." Ohio gozaimasu. Watashi wa Kevin-san. Genki desu ka? Bueno, Hajime, ya escuchaste, Hajime. The guy replying your greeting in Japanese. Domo arigato, and of course, good morning, here in Japan. 4:36 de la mañana en Japón y por supuesto para mí es un gusto que nos estés escuchando. Bueno, por favor, si le puedes echar un vistazo, escuchar la propuesta de los muchachos. Es muy buena, ya he tenido la oportunidad de escuchar el disco y por supuesto, si quieren hacer preórdenes alrededor del mundo, pues por ahí ya te voy a hacer pasar el enlace. In the interview, Hajime, I sent to you the links for Bandcamp and of course Facebook page for me a contact with you and the band. Thank you very much for listening and of course again good morning here in Tokyo, Japan. Domo arigato, my friend. Bueno, pues vamos a continuar acá con el programa y por supuesto yo sé que mucha gente está aquí más que interesado en saber las historias, cómo se formaron las bandas, cómo se consideraron ellos en formar una propuesta muy interesante en base a sus historias. Kevin, Stuart, let's talk about briefly the history of the band for the people who want to know for first time and listen first time the music of Blitz here in Latin America. We know that the band is formed in 2015 in Nottingham. After many shows, in certain way fight for a local recognition in the local scene in New York City, release early in the early days some songs or EP. And then their debut album in April in this year, in this case, Welcome to the Rock Show. How was the idea in for an interesting band? We know that Blitz is take for one song and sweet. The people behind says, Blitz, Crocus, the Blitz? No. Blitzkrieg? No. It's only Blitz. Please, what details can you share about it? How do you meet? And for the band, you play previously in another band, like example, for make this interesting power trio band? Okay, do you want me to take this one? Yeah, you go. Before we first actually met, Kevin, he ran a rehearsal room in Nottingham, our local town, and we were in different bands at this point. We weren't in the same band. And then I noticed that Kevin had a tattoo on his arm, and it happened to be, I don't know if you can see that at home, Ace Frehley. Ace Frehley from Kiss. Yeah, so I said, big Kiss fan. I'm a really big Kiss fan. So, and then Kev said, he likes Queen, you like Queen. I love Queen, Freddie Mercury and Queen, love Freddie. And we started talking about how we'd love to be in a band like that, So what happened then was Kev started to do some demos and passed some demos to me, and I put some vocals and some bass on. We started writing. We said we wanted to be this. What we wanted to be was Queen, Kiss, Van Halen, Queen, all the big show bands, Alice Cooper, and so we started to write these songs, and we had lots of songs, and then demos. I was in my day job, and I was talking to a guy saying, "Oh, this great guitar player. We need a drummer, a really good drummer, who can help us out with this." So
the guy I was speaking to was Matt Davis, was our drummer. And he said, I'm a drummer. He was in a band as well. So all three of us were in, so we got rid. No, I'm speeding. I'm going a little bit forward. We got together and we rehearsed, and it was just magic. It was real magic. You know, we just bonded, and it just was really, really good straight away. So The three amigos. so we then got rid of the bands we were in, and we formed Blitz. And then we started gigging and writing, and I just love being in this band because everybody's so positive and everybody loves the music so much, you know. And you don't get that a lot of times in bands, you know. You always get the guy. So far, we haven't had that, you know. We're three equal people. Yeah, we just want to write good songs. Everything is Blitz. You know, there's no matter who writes what, who does what, we are Blitz, and we just want to go forward, and we want to bring our audience with us, and we just want to bring rock and roll back. That's Blitz's job, to bring the rock show to town. And we want to play gigs in Central America and South America. Bueno. We'd love to be there. Because we love Brazil. Oh, tell a story about Brazil, Kev. Yeah, we have a lot of fans in Brazil. We have a fan base in Brazil. And we just want to come over. Argentina, Chile, South America, you know, Central America. We'd love to come over there because we feel that you guys appreciate rock music. And you get your passion. You guys really get what we're about as well. And it's just true. I mean, when we put our Facebook page up, we got so many people from that end of the world, Brazil and Latino, all really appreciating our music. So for some reason, you guys, you just love rock and roll. You guys get it. You get Blitz. Bueno, voy a resumir rápidamente lo que nuestros amigos de Blitz están aquí conversando. Le hemos comentado a ellos cómo se conocieron y cómo se dio todo esto de formar una interesante banda. Bueno, como ustedes saben, como lo hemos mencionado, pues la banda tiene un sinnúmero de influencias. Ellos se conocieron previamente por ahí, se conocieron por ahí en algunos conciertos. De repente pues alguien se fijó en un tatuaje, se fijó pues en uno de los integrantes de Kiss y dijo, no, me gusta estas influencias, tenemos buenos gustos con lo que están haciendo pues en el ámbito musical. Si tú te gusta Kiss, igual, pues aquí ya tenemos alguien en común. De repente dice que se juntaron por ahí otras influencias musicales, por ahí Queen, se comenzaron a enganchar por ahí unos con otros, tocaban en bandas previas, por supuesto, y dijeron, ¿por qué no en base a lo que nos gusta, por qué no formamos una banda? Por supuesto, pues se juntaría pues el tercer elemento, en este caso Matt Davis, que es el batero y por supuesto vocalista también de la banda. O sea, en este caso los tres hacen rol de vocalistas, principal y coros, intercalando en sí entre las canciones. Entonces dijeron, pues vamos a empezar a hacer un proyecto. Y así con varias presentaciones y varios conciertos a nivel local, pues se dieron a conocer con el nombre de Blitz. Así pues la historia comenzó a tomar forma con lo que es hasta el lanzamiento de este disco. Dice que también es muy gratificante que la gente aquí en nuestro continente, en especial en Sudamérica, no sé si por ejemplo hay amigos ahí en Brasil, no sé si en Argentina, en Chile, que dicen que hay una buena base de fans por allá, por esas latitudes, y que posiblemente si la puerta se pueda abrir, pues pueda darse la oportunidad de que la banda pueda tocar allá. O sea, es cosa de que
algún promotor se puede interesar en esta banda y que los pueda traer aquí a nuestras latitudes. ¿Qué es lo que nos están comentando aquí nuestros invitados? Kevin Simpson y por supuesto Stuart Corden aquí en Conexión Rock Radio, y que ellos son Blitz. Bueno, complementándose por supuesto con Matt Davis. Así que pues por ahí les voy comentando quiénes son la formación actual y por supuesto algunas cosas y comentarios que nuestros invitados quieran hacer en esta oportunidad. Vamos a ver, nos están escuchando. Vaya, hablando de fans, tenemos aquí un saludo que nos están haciendo llegar desde Buenos Aires, Argentina. We had one greeting from Buenos Aires, Argentina, in this case Rosario. My friend Jose Sanchez, he's now listening this live interview and says, greeting for a true fan of rock music from Buenos Aires, Argentina, guys. Thank you very much for your time in this special interview for all the people who want to know about Blitz, and says, please come to play perhaps in the future. Make a live show in our continent, in this case Argentina and in other countries. Many people would you win? Says my friend Jose, you will win. Many fans here. Cheers. Oh, thank you so much. Wow. We like I said before, we'd like to come down to the South America, Central America. I've said before, you seem very passionate about the rock music. When I see videos of when Queen played in Brazil, you know, the big football stadiums, and AC/DC, Megadeth, you know, all these, you just seem to be really into that. Everybody's singing, and it's just such a good vibe. Yeah, and it's very intriguing. I've been around the world a few times, and I've never been to South America, and my ambition would be to play in South America, Central America, North America. We'd be very honoured. Because I think our music suits you guys, and I think you'd sing along with us. I think so. I hope so. Pues dice que, pues aquí dicen ellos acá, en este caso, pues aquí nuestros invitados. Por cierto, te agradezco muchísimo que nos estés escuchando, José, allá en Buenos Aires. Un saludo y un abrazo para vos. Pues está comentando Kevin y Stuart que muchísimas gracias por los comentarios que le has dado, y por supuesto que dice que están con la esperanza y con la ilusión de que puedan estar visitando en el futuro nuestro continente y que puedan hacer pues un gran show de rock al estilo de Blitz, precisamente, que nos están escuchando a esta hora. Así que te agradezco muchísimo y gracias por estar ahí al pendiente de nosotros, que aquí estamos presentando bandas muy interesantes. From Mexico City, Armando Rodríguez 6, greeting for the three amigos, los tres amigos from Blitz. Greeting for the three amigos from Blitz. Very interesting band, good music. I had a quick question for you. What do you think in the future? Perhaps in the future, the band release a live album. Is better Blitz in the studio, or is better Blitz in a live show, or the band had a mix of both universes? Comments? When we play our shows, we've recorded, I would probably say, most of the shows, so we have lots of live footage and live recordings. So one day, maybe with the second album, we may do a CD, a live CD. Yeah. Like a bonus. Bueno, pues Armando pues dice que en el futuro puede hacer de que se dé alguna grabación en vivo por parte de Blitz, que ellos disfrutan bastante de hacer interacción aquí con los fans, que es lo que nos está comentando por acá. Te agradezco muchísimo y saludos hasta Ciudad de México. Así que vamos a seguir disfrutando, y lo que suena a continuación es otro de estos temas que yo creo que a ustedes les va a gustar muchísimo, y que aquí lo vamos a sonar. Por cierto, lo vamos a estar repitiendo aquí en nuestra repetición especial al final del segmento. Escuchen esto para que ustedes lo escuchen. Este es otro de sus sencillos y que lleva por nombre One in 1 Million. Escuchen, muy bueno por cierto.
Así que pues por ahí, si tienen la oportunidad de comprar el disco, háganlo. Si tienen la oportunidad de escuchar el álbum en sus plataformas digitales, háganlo. Pero definitivamente hay una banda muy interesante que busca conquistar nuevos oídos aquí en nuestras latitudes. Bueno, pues vamos entonces a presentar la formación actual que tiene Blitz actualmente. Se van a preguntar, ¿quiénes son Blitz? Pues les comento: Kevin Simpson, guitarra y voz; Matt Davis, batería y voces; Stuart Corden, vocal y bajo. Este power trio muy interesante está haciendo este álbum y que, como lo hemos dicho, vienen a conquistar nuevas audiencias. Stuart, currently this lineup is complementing with chords with you, Stuart and Matt Davis in the drums and vocals. Exists any formula for a band, in this case Blitz, in make high quality album like this? Exists any formula for that the people perhaps you have the people around Latin America and other continents thinks perhaps we have a classical album in our hands? Exists any formula that Blitz made this currently? When we met, the three of us as musicians, we are from quite a diverse, quite a different background sometimes. We listen to lots of different things. So, number one, listen to lots of different music. Take lots of things on board. Number two, know where your passion is and where your fire is. And for us that is rock and roll, it's rock music. Yeah? Know where your passion is. And the next thing is, I think we are very honest with each other. So when we write songs and when we come up with ideas, if I come up with a song, or Kev comes up with a song, or Matt, all ideas are good ideas. You have to save the ego for the stage. That is our motto. If we have a thing that we say, Blitz, it is save the ego for the stage. Work hard, write, and the hardest thing is be honest. When an idea isn't working, perhaps put it to one side and move on. And the most important thing is the music. And I think with us being a three-piece band, I'm very into bands like Rush, Cream. You know, they're all three-piece, and that's what I like about this band. We make a big noise for only three people. People say that. And as a guitar player, it makes me work a bit harder, because I'm the only guitar player, so I love it. I love it. Muy interesante el comentario que nos están dando por acá nuestros amigos de Blitz. Y le hemos preguntado, pues, ¿cómo hacen ellos? O sea, ¿existe alguna fórmula para que ellos puedan hacer un álbum de alta calidad como este que estamos aquí escuchando? Hay canciones que son muy buenas y que, como lo hemos dicho, inyectan esa energía, ese aire fresco de propuesta que ellos están presentando y que buscan, como lo hemos dicho, conquistar nuevas audiencias en diferentes partes del mundo. Él dice, bueno, ellos nos dicen, aquí en este caso existe pues aquí tres puntos muy importantes. El primero, pues, escuchar rock, escuchar todo tipo de música. Hay que ser muy abierto a lo que uno piensa hacer y que uno piensa proyectar. Número dos, dice de que en este caso el resultado de todo este trabajo que la banda ha estado haciendo hasta el día de hoy es de unidad. Que ellos han estado compartiendo ideas, intercambiando ideas, y que esto pues ha generado una especie de química muy interesante dentro del seno de Blitz. Y lo tercero, que es lo más importante, que en un show, la hermandad ante todo. Los egos, pues, muy lejos, dicen por ahí. Que esto no es una batalla de egos, de quién es el mejor músico, que quién es el mejor bajista, o que quién es el mejor integrante. Simple y sencillamente todos están ofreciendo un balance de lo mejor de sus talentos, y que por esa razón Blitz es una banda que ha llegado muy lejos y que se han sentido satisfechos con este resultado de este álbum que estamos sonando por acá, y que pues, como le hemos dicho,
es un trabajo que vale por mucho la pena que lo puedan tener y que lo puedan comprar en sus manos. Así que pues por aquí es muy pero muy interesante lo que nos están escribiendo por acá, lo que nos están respondiendo aquí nuestros invitados. Ok, tenemos aquí muchos saludos y por supuesto gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Juan Arias from Guatemala City, he's now listening this late interview and says, Miss America, Rock City Nights, Queen of the Night, Another World Away are my favorite tracks for your songs. I had a question for you, but with the release of this album, are you satisfied with the word story that you has written so far from the beginning on the early days from Blitz until the release of this album? What comments have from the question for my friend Juan Arias from Guatemala City? Okay. Miss America, Rock City Nights, Queen of the Night, all tracks from our first album, and Another World Away. Yeah, we still play all those songs live, and we're still going to play all those songs live. And the new album will have a lot of that rock and roll in there as well, and we're just going to carry on being Blitz, really. You know, 1 in a million, you are the first person to play and hear that song. That is for the second album. We've given you that song to play. 1 in a million, that is the first time. And the whole, yeah, the first radio show in the world to play that. We have, Kevin has something to say about the CD, don't you, Kevin? Would you like us to run a competition? We're going to give away a CD and a t-shirt, and we're going to do a simple competition. If your viewers just write in and just say, leave it on Facebook. Just tell us, why you'd like to win the CD and t-shirt, and we will give a CD To the best answer. to the best answer. Is that cool? Yeah, just say why you want a CD and why you want a t-shirt. And the best answer, put that on the Facebook page, our Blitz Facebook page. We'll pick the best answer and we'll get that out to you. Somehow, we will do it. Bueno, thank you very much for your answer for my friend Juan there in Guatemala. Juan, muy buenas tardes, gracias por estar ahí al pendiente de nosotros. Te voy a resumir la respuesta que te ha estado dando por acá nuestros invitados, pues en este caso Stuart y Kevin. Pues dice de que ellos están orgullosos de haber formado esta banda, de que sean amigos, de que estén tocando la misma pasión en la cual ellos han estado involucrados desde sus inicios. Y por supuesto, dice que para ellos es un orgullo poder llevar el sonido y la propuesta de rock que Blitz está proyectando a nivel mundial. Así que dice que ellos andando con sus camisetas, con sus vinilos, con sus discos, ahí están haciendo lo suyo. Vaya, tanto así que pues por ahí están preparando un set acústico por allá y que están muy pero muy orgullosos de la música de Blitz actualmente. Vamos a ver, ¿qué están preparando por ahí nuestros invitados? What are preparing there, guys? An acústica rehearsal? Yeah, we'll do a little bit of something. This is a little impromptu, a little something off the first album, I feel. So we have a song called Falling Down, which is all about when we were kids. When we talked about putting the needle on the record and learning how to play, and your parents will be shouting upstairs, "Turn that down!" You're learning how to play. The song is called Falling Down. There's a little bit of that, yeah? Falling Down es lo que suena, vamos a ver. Yeah, let's do a little bit of that. Was it something that I said? Was it the voices
Muy bien, muy bien. Bueno, ahí ustedes están escuchando la parte acústica que nos han dado por acá. Voy a sonar aquí el track original de la canción para que ustedes escuchen, pues puedan... Vamos a ver. Y ahí improvisaron una parte así como de flamenco. Bueno, ahí está, Falling Down, es lo que estábamos ahí sonando en esta oportunidad. Y por supuesto, pues parte de la sorpresa que Blitz está ofreciendo acá para nuestra audiencia en Conexión Rock Radio. Guys, the next question. Currently the band is part of the label CD of Light Records. How do you feel in being part on a label that takes the music of the band to the new level? Right. What happened with City of Lights? We signed to City of Lights. They did such a good job. If you look at the album, just great print CD, just beautiful artwork. They did the booklet, all that, the pictures, the 12-page booklet. Did such a good job. Franco and Adriana and Oz did such a good job of bringing all those elements together, and just made it available on every single platform worldwide. So they gave us a great starting point for the band. What we're hoping with the second album is we can keep building on that and take it to the next level and get on. We want to be touring next year. We want to be out touring. We want to be in Europe, in Spain, in Italy, in Japan. We just want to be everywhere. We want to take our music to the people, and that's kind of our job for next year. That's what we want to do. We want to take our music to the next level. Pues dice aquí nuestros invitados de Blitz, amigos, que cómo se sienten ellos, porque les comento rápidamente. Welcome to the Rock Show, pues está pues lanzado a través del sello CD of Light Records. Ellos le hemos preguntado cómo se sienten ellos en ver de que el sello les está dando ese impulso muy necesario para que la música de Blitz pueda llegar a diferentes partes del mundo. Ellos dicen de que se sienten muy satisfechos con el trabajo que CD of Lights ha estado realizando junto con la banda, y que esto pues en el arte, por ejemplo, ver el arte, ver todo el tratamiento que se le hizo al disco, lo que es el booklet, todo de inicio a fin, dice de que este trabajo ha sido más que satisfactorio por parte de ellos, y que están buscando pues seguir trabajando con este sello para llevar las cosas a un nivel en el futuro. Así que es lo que nos están comentando por aquí nuestros invitados especiales, en este caso Kevin Simpson y por supuesto Stuart Corden de Blitz actualmente. Y por supuesto les agradezco muchísimo que nos estén escuchando que nos estén escuchando. Muy pero muy interesante. Bueno, aquí bueno, tengo un interesante comentario hacia la banda. I had an interesting comment towards the band in this live interview. My friend Karen Marlene from San Jose, Costa Rica, she's now listening this live interview and says, "Thank you very much for the fragment from Falling Down. Very, very awesome. Congratulations for you, bud." Thank you very much. We'll rehearse more next time. Bueno, ya escuché. Impromptu that. Karen, muchísimas gracias. Saludos hasta San José, Costa Rica a esta hora de la tarde. Espero que te haya gustado muchísimo aquí la parte acústica que han estado dando nuestros amigos de Blitz actualmente. Así que pues por aquí pues ya estamos empezando a llegar a la recta final del programa, pero no sin antes agradecerles a toda la gente que ha estado por ahí al pendiente, disfrutando del programa, conociendo más detalles muy interesantes de lo que es la propuesta musical de Blitz. Y por supuesto, por ahí vamos a estar aquí compartiendo enlaces para que ustedes puedan tener interacción, seguirlos en sus plataformas sociales y que puedan comprar aquí en Latinoamérica este interesante trabajo, que yo sé que hay mucho que esta banda puede ofrecer en el futuro. Así que pues vamos a dejar que nuestros invitados se pronuncien al respecto y que cerremos ya muy bien este interesante programa. Kevin, Stuart,
What message do you want to send for all the people who are listening to us in this day, who send greetings, questions, comments, and thank you so much for answer our questions in this special interview for the people in Latin America via Conexión Rock Radio. For me, it was a great honor make this kind of interaction, be with the band or the fans here in our region. We just like to say thank you to everybody in Latin America, to everybody around the world who kind of gets us and understands our music, and we really do appreciate anybody that takes time to listen to bands, new bands, especially us as well. And again, I think rock music is it's a world music. If you're living in New Zealand, Mongolia, Chile, it's just bring it all together, and we're just one big rock family. And again, we've said before, we do love the Central and South America and Japan. Just everybody, yeah. If you're taking time to listen to the music, then we appreciate you. Because without anybody listening, we'd still be in the bedroom. Because rock music isn't a fad. It's not something you like for a month, or you like for a couple of months, and then you move on to the next thing. Rock music, for us, it started when we were kids, when we were 12, 13 years old, 11 years old. And we're still listening. And we still love it, and we still find it a big part of our lives. We have met women, and we have met friends, and we have met lots of different characters through loving rock music. It's a great journey, and want it to continue. We want it to continue, and we just want to get out there and show you guys what a Blitz show is really like. I think you'll love it. Bueno, escuchen aquí el mensaje que les está enviando Blitz a todos ustedes, amigos. Antes de todo, las gracias por estar al pendiente del show de esta tarde. Dice que están muy agradecidos de la interacción que se ha logrado el día de hoy, que están con la esperanza y con todos los deseos de que puedan llegar aquí a hacer una gira a Latinoamérica, y que esperan pues que una vez que ese sueño se haga realidad, que puedan disfrutar de un show de mucha energía, de mucho rock al estilo de Blitz, y que están esperando pues el momento que puedan hacer ese momento muy pero muy especial, que están muy agradecidos por todas las muestras de cariño y por supuesto de todo lo que se ha estado disfrutando del programa de esta tarde. One final greeting from Santiago de Chile, Valparaíso. Claudio Aedo sends greeting for you and says, "Thank you so much for your time, guys. Very funny, very interesting interview. I had a quick question for you, but Latin America, says my friend Claudio, Latin America falls in love with Blitz. We are ready for a great road show. It's Blitz ready for attack with a great attack rock show in a tour for Latin America?" We are ready. We're ready for you guys. Yeah. I'm gonna get my suitcase now. My suitcase. Ready. Passports ready. Bueno, ya escuchaste, Claudio. Saludos hasta Valparaíso a esta hora de la tarde. Dice que solamente están esperando de que algún promotor les hable, y que la banda pues con todo el gusto del mundo afina sus instrumentos, los prepara, los mete en sus maletas, se van en el avión, y comienza así esta interesante cruzada sónica que estos señores de Nottingham, Inglaterra, Reino Unido, pues están ahí preparando para todos ustedes. Así que cerramos aquí el programa de esta tarde, no sin antes despedirme de aquí de nuestros invitados. Kevin, Stuart, thank you for your time that you given us in this live interview. Conexión Rock Radio, our radio station, have from now total support towards the music of the band, and we looking forward in talk again in the future and continue talk and share with your audience the history for a great band like Blitz. For me, it was a great honor share your history, your music in this day. Thank you and all your listeners, and keeping rock and roll alive. Thank you so much.